Mundo TV. Muy buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad, Su Mundo TV, canales 101, 1101 HD de Claro, canal 46 de Win Telecom, canal 20 del Telecable Dominicano, canal 647 de Amazon Fire TV, en más de 50 sistemas de cable en la República Dominicana, en el satélite Eutel para los Estados Unidos y todo el continente americano, en todas las plataformas digitales, en nuestra página web sumundotv.com y profundización de todos estos y otros temas en el periódico Primicias, semanario impreso líder diario digital. Ayer preguntábamos temprano si en la República Dominicana no hay gobierno en muchas áreas que están funcionando como si nada estuviera pasando en el país. Pusimos muchos casos donde hace falta la presencia del gobierno dominicano, la autoridad pública, para poner el orden en sectores que se necesitan. Hoy el país amanece con una información que justifica la pregunta de ayer, si no hay gobierno en este país. ¿Cómo es posible que negocios inmobiliarios estén provocando 81 incendios en la zona este del país en el mes de marzo 2023? ¿Dónde está el gobierno? ¿Qué pasa? Que no se siente la autoridad pública buscando a los responsables de cada uno de esos incendios, que no solamente le están haciendo daño a cientos de solares, a propiedades en la circunvalación, en la autovía del Este, allá en la zona de Bávaro, Punta Cana, Verón y zonas cercanas. ¿Cómo es posible que para desarrollar propiedades se esté incendiando los árboles de esas propiedades, enfermando a la ciudadanía, contaminando y generando muchos problemas a la zona turística más importante, de mayor tamaño en la economía dominicana? Se revela que la mayor cantidad de esos fuegos se produce por la práctica de solares en Verón, Punta Cana, porque es más importante hacer negocios con esos solares y no importan los incendios en la zona. Pero también hay que resaltar que dentro de esa información aparece una noticia de que someterán a 4 implicados en los últimos días por esos incendios. Solamente 4. Allá en Constanza sometieron 1, pero hay que ver qué va a pasar con los incendios en Barahona, en Asua, en Jarabacoa, en Santiago Rodríguez y en todos los puntos del país donde realmente hay alarma por los incendios forestales. Pero también hay que prohibir aquí que se le pegue fuego a la basura. Ahí el vertedero de Jarabacoa es uno de los ejemplos más dramáticos, que incluso se agravó en un determinado momento porque no había tantos camiones para apagar un fuego en una zona boscosa como Jarabacoa. Aquí tenemos unos vertederos sin control en los cuales a cada momento se producen incendios
Y este programa, Hablando la Verdad, y el periódico Primicia sostienen que las Fuerzas Armadas, el CENPA, los organismos de inteligencia y todo el país debemos evitar esos incendios, pero también apresar a quienes en las autopistas, en caminos vecinales, en vertederos, pues encienden estos y le agregan más problemas al país. Aquí hay haitianos también que viven provocando fuegos, y ya tenemos el caso de los hornos en el suroeste del país, que es otro problema a enfrentar. Pero aparte de los incendios, queremos reiterar los ataques a la foresta ya en Loma de Cabrera, donde nace el río Masacre, que es un río que ofrece agua tanto a la República Dominicana como a Haití. ¿Quiénes están talando esos árboles allá en Loma de Cabrera? Este programa está esperando que la Guardia traiga esposado a los que están destruyendo ahí en Villa Altagracia, esa reserva natural reforestada en los gobiernos de Antonio Guzmán, Jorge Blanco, en los 40 días de Jacobo Masluta en el poder, en los años de Balaguer, en los años de Lionel, en los años de Hipólito, de Danilo y de otras instituciones que han aportado a la preservación de esa loma novillero que hermosamente uno ve cuando circula desde el Cibao hacia Santo Domingo y de Santo Domingo hacia el Cibao. Nosotros queremos ver a una nación que se levante a preservar sus recursos naturales. Pero queremos también la construcción de presas allá en Montecristi. La construcción de presas en Montecristi para evitar que toda el agua del río Yaque del Norte, que se junta con el Amina y el Mao, no se pierda en el mar allá en Montecristi. Esa es una presa necesaria, como también la rehabilitación de una presa allá en Boruco, allá en la provincia de Valverde, que fue construida en la gestión del dictador Trujillo, lugar que en un momento fue escogido para suplir agua a través del acueducto de Esperanza, allá en la línea noroeste. Esa presa es la presa de Potrero, a la que hay que rehabilitar, pero también construir presas allá en San José de las Matas para preservar el agua del río Amina y de otras fuentes que son necesarias para el suministro agrícola, la generación de energía eléctrica y el consumo humano como elemento principal. Necesitamos esas presas para además suplir de más agua de esa que se pierde a la presa de Tavera, una obra genial iniciada post Trujillo y que ha sido la presa para almacenar el agua que suple a Santiago, a Moca y otras comunidades del país. Tiene la razón el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel cuando habla de la construcción de más presas, pero yo le agrego que el país tiene que extraer todo ese material que sedimenta las presas del país
para captar más agua en las presas de Atillo, en la presa de Valdesia, en la presa de Tavera, allá en las presas en Dajabón y en todos los puntos de la República Dominicana. No podemos dejar que Higüey y Aguacate sea afectado también por la sedimentación y otras presas en la región sur del país. Pensemos en la construcción de presas en la región este del país, que es la región que menos presas tiene. Es decir, que estamos planteando un programa de acción para con la extracción de materiales de esa sedimentación, impulsar la industria de la construcción, preservar los ríos del país y además motivar una mayor capacidad de agua en las presas de la nación. La presa de Rincón, la presa de Atillo, la presa de Tavera, la presa de Valdesia y todas las presas han sido muy buena inversión para la República Dominicana. ¿Qué hubiese pasado si no tuviéramos esa presa de Valdesia con el suministro de agua en Santo Domingo? Hay que pensar en presas ahí también en la zona de Villa Altagracia para acumular agua, el agua bendita que necesitamos. Y de esa manera tener un país con la seguridad de un líquido que escasea en tiempos de sequía. En otro orden, estoy en desacuerdo con el ingeniero Limber Cruz, ministro de Agricultura, que dice que la sequía no ha impactado el sector agrícola del país. Señor ministro, pero usted parece que está desinformado de lo que está pasando. Vaya allá y procure la información de los daños en la línea noroeste. Vaya a Luperón, Puerto Plata, señor ministro, para que usted vea cómo es que anda la cosa en el día de hoy, porque está causando daños al maíz y a otros rubros agrícolas allá en Luperón. Pero basta también con decir, señor ministro, que es muy seria la advertencia de que la sequía reduciría la producción agrícola del país, de agravarse entre un 25 y 40%. Si esa sequía continúa, preparémonos para importar más comida y más rubros agrícolas afectados por la falta de lluvia y de agua. Señores, el grito de los arroceros en el noroeste, el grito de los barrios por la falta de agua, las protestas ayer en Santiago de los Caballeros por los efectos de la falta de agua, la violencia que genera cuando familias no tienen, no disponen de dinero para pagar un camión de agua que se ha convertido en un lucrativo negocio en el país. Pero tenemos que diseñar estrategias para cambiar el drama de cada año entre febrero y mayo, porque en los primeros días de enero, recuerde usted las famosas cabañuelas de que llueve regularmente los primeros 12 días del mes de enero e inmediatamente se agrava con la cuaresma el tema de la sequía, la falta de lluvia. Nosotros en los templos católicos debemos elevar las oraciones
para que llueva en la República Dominicana, para que el campo dominicano cuente con el agua suficiente para la seguridad alimentaria, para que las presas no bajen su caudal de agua, para ver el agua en los ríos, Yaque del Sur, en los ríos de Bauruco, allá en Duvergé, en Jimaní, en La Descubierta, el río Chabón, en la presa de Monción, en la presa de Tavera, en la presa Higüey y Aguacate, en la presa de Valdesia, la gran presa que suministra tanta agua para la agricultura en Baní, para el agua de San Cristóbal, para el agua del Gran Santo Domingo. Aporta tanto esa presa que en ocasiones como la actual hay que enviar agua de la presa de Valdesia a Santo Domingo Este, a Santo Domingo Oeste, porque el agua que recibe en esa zona no es suficiente y es dramática la situación. Yo recuerdo que cuando el expresidente Jorge Blanco quiso construir la presa y el acueducto de Madrigal en Villa Altagracia, con un financiamiento sumamente cómodo y económico del Banco Interamericano de Desarrollo, se impuso la politiquería en el momento por la lucha política que mantenían Jacobo Masluta y Salvador Jorge Blanco con sus respectivas tendencias en el Partido Revolucionario Dominicano. Hoy necesitamos la construcción de una presa y de un acueducto en la zona de Villa Altagracia que le supla agua, más agua al Gran Santo Domingo, a Villa Altagracia y a las comunidades de la ruta Villa Altagracia-Santo Domingo. Cada vez que hay sequía, ya uno se sabe de memoria el comunicado de la CAS, de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, de que en tiempos de sequía los sectores de esa parte de Santo Domingo Oeste es una zona más afectada que otra. Allá en Palacio de Engombe, en Herrera, en la Altagracia, en todos esos lugares hay problema de escasez de agua tradicional. Pensemos en un plan que no solamente haga realidad esa presa y ese acueducto en Villa Altagracia, sino preservar Loma Novillero, la Loma de los Siete Picos, ahí entre Villa Altagracia y Yamasá, la zona de la Cumbre y todos esos lugares donde más llueve en el país. Pero también preservemos la zona de Monteplata, de Vallaguana, el Parque Nacional de los Haitises y todos esos árboles en la provincia Sánchez Ramírez, porque necesitamos reforestar y preservar las fuentes de agua. En una ocasión me dijo mi amigo José Miguel de Peña que en este país piensan más en el consumo de agua que en la producción de agua. Pensemos más en la producción de agua que en el consumo por lo vital que representa para la nación dominicana. Pero también ahorremos agua, no la desperdiciemos, como diría el mensaje que divulgaba en aquellos tiempos Radio Continental, en los tiempos del inolvidable
Pepe Justiniano Polanco. Me acaba de llamar por la vía telefónica un amigo que sigue diariamente este programa y dice ese amigo que hay que poner al gobierno dominicano a reforestar todas las cuencas hidrográficas donde nacen todos los ríos, arroyos del país. Y yo estoy de acuerdo con eso. Incluso la prensa dominicana en este día está hablando del saneamiento del arroyo Gurabo en Santiago de los Caballeros. Pero hay que evitar, me dice ese amigo que sigue la programación de este programa y de Su Mundo TV, que hay que evitar la desaparición del río Tireo, que hay que hacer lo mismo con los ríos entre Santiago y Puerto Plata por la carretera turística, los ríos allá en Jarabacoa y Constanza, en Sajoma, en Monción, en Santiago Rodríguez. Menciona inclusive ese amigo la gran cantidad de agua que hay en los ríos allá en Villa de los Almácigos, en Santiago Rodríguez. Pero también preservar el nacimiento del río allá en la cordillera septentrional, en Jicomé, en Esperanza. De ahí nace, de ahí se lleva agua potable a Esperanza, y en esa loma hay una toma donde, y hay una poza donde se baña la gente en ese lugar, pero la otra es para el acueducto. También preservar la zona de Jacagua, la zona de Altamira, de Guananico, del Mamey, los Hidalgos, la Isabela histórica, Villa Isabela, toda la zona donde está la cercanía de la playa de Punta Rusia y todas las villas que tiene la provincia de Montecristi, Villacinda, Villa Vázquez. Villa Vázquez era Villa Isabel, en homenaje a Isabel Mayer, que fue senadora y una de las mujeres más influyentes en la dictadura de Trujillo, en una provincia donde nació Bienvenida Ricardo, que fue esposa del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina, y donde nació también el general Paulino Álvarez, mayor general con gran poder en la dictadura de Trujillo, y que en un momento llegó a generar grandes celos a María Martínez, la esposa de Trujillo, con quien cayó en desgracia el general Paulino Álvarez en un determinado momento. Ese tema de la preservación de las cuencas, donde nacen el río Yaque del norte, Jimenoa, el río Yaque del sur, el río Panzo allá en Bauruco, hay que darle preservación. Pero también donde nace el río Masacre que mencionamos hace un momentito en el primer comentario allá en las montañas de Loma de Cabrera. En otro orden, atención, pueblo dominicano. Atención, pueblo dominicano. Diáspora dominicana en el exterior. Hipólito Mejía, con ese lenguaje franco, y que en una ocasión motivó a un gran periodista dominicano a hablar de las lenguas más respetables de la República Dominicana, listado en el cual
listado en el cual está la lengua respetable de Hipólito Mejía y Domínguez, como diría Luis Pou, quien pela el plátano político del país. Dice Hipólito que en el PRM también hay comezolos y sectarios. Y eso es una gran verdad. Una gran verdad. Porque esos comezolos que menciona Hipólito Mejía y sectarios en el PRM usaron las bases del partido para llevar a Luis Abinader al palacio e inmediatamente se olvidaron de las bases a las que solo le han dado fuete y no han tomado en cuenta desde las mieles del poder. Pero el poder tiene un límite y es que la Constitución le pone término a cada uno de los gobiernos que surgen en el país y que ahora motiva una lucha que persigue de nuevo usar las bases para el proyecto reeleccionista del 24. Me hago eco también de que Hipólito Mejía acepta abordar junto con Leonel, Abinader y Danilo el tema haitiano. Pero se le olvidó algo, señor Hipólito Mejía. No es solamente con Abinader, Danilo y Leonel que usted tiene que hablar sobre el tema haitiano. Usted tiene también que hablar con los partidos minoritarios del sistema político dominicano, con la sociedad armada por la invasión haitiana pacífica que se quiere robar la República Dominicana, por los haitianos que le pegan fuego a la foresta dominicana para generar carbón y para servirles a quienes hacen negocios inmobiliarios. Señor Hipólito Mejía, usted tiene que hablar con todos los sectores preocupados en este país por esa maldita e insoportable invasión haitiana a este territorio. Pero señor Mejía, recuérdese también de las luchas de los padres de la patria, de la sociedad secreta la trinitaria, de Núñez de Cáceres, con la independencia efímera de 1821, con la independencia de los febreristas en 1844, con cada uno de los inolvidables líderes de la batalla del 19 de marzo, del 30 de marzo, de las batallas en San Juan de la Maguana, en Baní, la batalla de Beler, la batalla de Sabana Larga. Señor Mejía, qué bueno que usted se interesa en hablar sobre estos temas, porque todos los partidos políticos que se retiran de donde abordan el tema haitiano le hacen un flaco servicio al país. Y como dijo alguien hoy, el tema haitiano será un tema crucial en las elecciones del 2024. ¿De qué vale la posición radical de Abel Martínez sobre el tema haitiano si su partido no quiere participar en la cumbre que aborde el tema? Pero el doctor Fernández, el doctor Leonel Fernández, que le regaló una universidad a Haití
en el gobierno y que habla regularmente del tema haitiano tampoco asiste. Usted tiene que asistir conjuntamente con la fuerza del pueblo, porque cada partido que no participa en la discusión de los temas cruciales de este país se desconecta de la sociedad. Y a mí me llama la atención que un político a quien yo conozco como alumno de su primera materia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo de Sociología de la Comunicación, el doctor Fernández, no esté aprovechando junto con la fuerza del pueblo para fijar posición sobre el tema haitiano, la invasión haitiana, la situación de la frontera, una zona que corre peligro con los 70 muertos a tiros en los últimos días por los enfrentamientos de las bandas haitianas. Así que, muy bien por Hipólito Mejía de hablar con sus compañeros expresidentes y el presidente actual, pero usted comete también, señor Mejía, gran amigo Hipólito Mejía, una exclusión imperdonable. ¡Imperdonable! Usted tiene que incluir ahí, en ese diálogo, a Abel Martínez, el más votado internamente en el PLD, que tiene también posiciones sobre ese tema, pero busque también sumar a los congresistas que todos los días hablan en el Congreso sobre lo que está pasando con el tema haitiano. Inclusive con el tema haitiano hay que incluir al Central Romana, que ha sido afectado por decisiones del gobierno de Estados Unidos en su parte agrícola, por cuestionamientos a la mano de obra y al trato de los braceros allá en el Central Romana. Señores, la nación necesita reencontrarse. Y yo estoy de acuerdo con lo que escribe Eduardo García Michel en el periódico Diario Libre. Tenemos que dominicanizar la frontera. Tenemos que recuperar los terrenos que se han cogido los haitianos allá en Villalobos, allá en Higüey, en Santiago. Todas esas construcciones invadidas por haitianos. Entonces, es un problema que debe poner la nación por encima de todo. Pero la nación también tiene que prepararse para defender a los productores de arroz que no pueden colapsar por una negativa de Estados Unidos de rechazo a una variación de un acuerdo en el DR-CASTA. Necesitamos preservar la producción lechera dominicana, el arroz de allá de San Francisco de Macorís, el arroz de San Juan y de la línea noroeste, el arroz que procesan más de 300 molinos, que son fuentes importantes de los empleos, de la paz y de la seguridad alimenticia de la nación. Queremos la protección y el país debe levantarse para que no colapsen nuestros productores, que aunque no se han preparado para los efectos del DR-CASTA desde el 2005 al 2023, debemos preservarlo para que se vea el color verde del arroz desde el cruce del Pino de la Vega hacia San Francisco de Macorís, para que el arroz tenga su color allá en la colonia japonesa en Dajabón y en la ruta liniera del arroz, allá
en Boca de Mao, en Esperanza, en Pueblo Nuevo, en la ruta Mao, Guayubín y en todos los lugares, allá en Boruco, con el arroz de los Filpo y de otras familias, con el arroz de los Vargas allá en Jicomé, en Esperanza, entre Navarrete y el cruce de Esperanza. El arroz del cruce de Esperanza hasta Montecristi. No podemos colapsar, no podemos abandonar ningún sector productivo de la nación dominicana. Ese arroz que junto con la habichuela de San Juan, con el guandul dominicano, con la habichuela negra con coco, con el guandul con coco, con los vegetales de Constanza, con el ajo en pasta y el ajo natural de Ocoa y de Constanza, con los vegetales de Jarabacoa, de Rancho Arriba, de Ocoa, con el cilantro fino y ancho, forman parte, al igual que la lechuga dominicana, el tomate bugalú, el tomate barceló, el tomate de ensalada, forman parte de ese plato bandera nacional, homenaje a la República Dominicana. Pero también preservar cualquier otro sector productivo amenazado, porque esa es la República Dominicana que necesitamos, con seguridad alimentaria, con cientos de miles de empleos en el campo, aunque anote esta también, señor presidente, los insumos que utilizan los invernaderos han aumentado en un 300%, y eso encarece el ají morrón, el ají cubanela, y todo lo que se produzca en los invernaderos. Evitemos la quiebra. Evitemos la quiebra del campo dominicano y de nuestra economía y de nuestra gente. ¿Quién o quiénes? ¿Quién o quiénes tratan de amedrentar al periodista sanjuanero, integrante de la primera redacción de Primicias en 1993, el valiente periodista, amigo, hermano Johnny Vázquez? Johnny Vázquez denuncia en las últimas horas que lo están persiguiendo en un vehículo, y este programa, en solidaridad con Johnny Vázquez, quiere preguntar: ¿quién o quiénes son los que lo persiguen y lo tratan de amedrentar? Johnny Vázquez dice que él sabe de dónde proviene el vehículo y la acción. Johnny revela, dile al país quién o quiénes son para poner la tapa al pomo, porque parece que aquí en el país hay quién o quiénes no gustan de las verdades, de las voces responsables en los medios de comunicación. Nosotros despedimos el programa valorando los conjuntos de baile folclóricos y de música, de sones, de bachatas en República Dominicana. Mañana será otro día hablando la verdad.